Can't take my eyes off of you. But on the way that I stare, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, but I know we're left to speak. But if you feel like I feel, just let me know what is real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Hola amigas y amigos de este canal llamado Entelequia. Como sabéis, yo soy Xavi Alcácer y este canal está dedicado a tratar un montón de temas diferentes que me resultan de interés, hablando con personas que hacen cosas increíbles relacionadas con el mundo de la música, del emprendimiento, crecimiento personal. Y no olvidéis, si os gusta el contenido de este canal, no olvidéis suscribiros, activaros la campanita para recibir cuando vayamos subiendo más contenido y así os irá avisando. Bueno, hoy tengo la suerte de contar con una persona que conocí hace relativamente poco. La tuve en uno de mis cursos de Nacer con tu voz. Ella es Elisa Rapado, es una pianista que, bueno, tiene un currículum espectacular. Además, por lo que la conozco, tiene una sensibilidad especial. Y bueno, voy a decir un poquito brevemente, luego nos contará ella, un poco de su currículum. Ella es de Zamora, está especializada en acompañamiento vocal. Actúa regularmente a dúo con la mezzosoprano Pilar Vázquez. Ha actuado también con la soprano Adriana Viñuela, con la que además de interpretar el líder y canciones, difunde a menudo música de la memoria histórica y la Segunda República. Elisa también inicia en 2018 su andadura en Radio Clásica a través del programa Sinfonía de la Mañana, dirigido y presentado por Martín Llade, donde colabora en el apartado de Historia de una canción. En verano del 2020 presenta en la cadena El Paisaje de las Emociones, su primer programa en solitario. Y bueno, ha acompañado distintos recitales vocales. Marta Arce, Adolfo Muñoz o Juan Antón, diversos cursos de canto en las clases magistrales de Teresa Berganza para la Fundación Euterpe. Y bueno, es profesora de piano, pianista acompañante del Conservatorio de Música de León. Aquí fomenta numerosas iniciativas de conciertos vocales y bueno, es que es increíble. Además es responsable también de la descripción musicológica del Fondo Antonio José en el Archivo de Burgos y del descubrimiento y primera interpretación de algunas obras inéditas de este compositor. Además, me ha pasado también una pequeña reflexión personal que me gustaría, introducir un poquito. ¿Quién soy yo cuando no estoy tocando el piano? Bueno, Elisa, pues las primeras preguntas que siempre hago yo aquí en Entelequia es, aparte de preguntarte de dónde viene tu vocación, si te quieres presentar un poquito brevemente, yo te he presentado un poco, pero sí que, pues eso, quieres decir quién eres y a lo que te dedicas y luego también, sobre todo, de dónde viene la vocación por la profesión que has elegido. Pues yo soy Elisa Rapado, soy una bajateclas, que bajo teclas para cantantes líricos. Y en ese camino, supongo que yo no habría llegado a empezar por ahí, pues si no hubiera habido un piano en mi casa y una gran ilusión por parte de la familia que fuéramos conociendo la música y trabajando con ella. No había expectativas de que fuéramos músicos profesionales, fue mi generación la que dio el susto, con mi primo y mi hermano y yo. Y acompañar cantantes me vino un poco más tarde, cuando ya estudiaba superior y hacía música de cámara con muchos conjuntos. Yo siempre fui muy sociable. Lo de estudiar sola, en tu habitación, los pianistas estos que pasan allí tanto tiempo, a mí eso nunca fue para mí. Siempre fue la cosa de hacer música con los demás y para los demás. Pero me parecía que la música de cámara que hacían los instrumentos de cuerda, los cuartetos, era más perfecta que cualquier agrupación en la que el piano entrase a estropearlo un poco todo. Era mi sensación. Hasta que descubrí el canto con piano y dije, no, esto es igual de perfecto, a lo mejor que esa música de cámara de las cuerdas. Wow.
Y entonces ahora mismo, ¿dónde estás ubicada? ¿Dónde estás trabajando y qué es lo que estás haciendo? Yo trabajo en niveles medios, trabajo en el Conservatorio de León, que no es un conservatorio superior, sino un conservatorio de formación de entre los 8 y los 18, Ujú. mayoritariamente para lo que son instrumentistas. Pero los cantantes podemos tenerlos desde jóvenes, chavales de 16, hasta más mayores. Una generación con la que tuvimos una afinidad muy especial y que salieron cantando muy bien, empezaron con 52, 53 años. Y fueron un grupo estupendo, que me rompieron muchos prejuicios acerca de las diferencias de trabajar con chavales jóvenes que un día pueden decidir a dedicarse a ello y con personas que les gusta muchísimo y que también pueden sacar de ello algo muy bueno. Y Elisa, si tuvieras que resumir tu relación con la música en una frase, ¿cuál sería? Uf, pues aquí seguimos aprendiendo una de la otra. Supongo que sería eso, ¿no? Que es la música es ese camino que no tiene fin y que tiene mucho que ver con el autoconocimiento y con el conocimiento del medio musical en el que estás. Todo lo que vas haciendo te va aportando, todas las experiencias humanas y personales, por suerte, también, ¿no? Todo contribuye a ese camino que creas. ¿Y crees que la profesión, el querer dedicarse a la música de manera profesional está extinguiéndose un poco? Porque al final es una carrera de fondo con la que tienes que luchar, ¿no? Con muchos prejuicios sociales, tienes que luchar contra muchas expectativas también, ¿no? ¿Cómo ha sido tu carrera musical en ese sentido, el decidir empezar de una manera profesional, a estudiar? ¿Cómo lo has vivido tú? No, no te diría que está en decadencia, te diría que los chavales tienen las mismas ganas de dedicarse a hacer música que siempre y que están buscando una excusa, una palabra, un elogio, que alguien les demuestre que cree en ellos para seguir haciéndolo. Eso te lo diría clarísimamente. Y en mi caso, digamos que en casa no había gran expectativa de que yo fuese músico profesional porque me gustaban muchas cosas. Pues leía la mitología como mola, cantaba en coros, hacía cosas como muy diferentes. No parecía que yo tuviese un perfil de instrumentista a lo mejor tan claro pues como el de mi hermano. Y fue un poco la sorpresa, ¿no? Decir, pero que quieres hacer esto, ¿no? Y yo me topé con ello también porque una profesora que tuve durante solamente un año al acabar el grado medio dijo, ¿y por qué todos mis alumnos que podríais dedicaros a la música queréis hacer otras carreras? Dije, espera, ¿qué es eso que acabas de decir, no? ¿Tú crees que yo podría hacer esto? Y ahí empezó la búsqueda de alguien con quien trabajar y por eso acabé haciendo superior. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo todavía podía, con el plan 66, trabajar con una profesora fuera del conservatorio e ir haciendo solamente los exámenes, Ujú. claro, a mí eso me benefició porque podía hacer las dos cosas. Iba a la facultad, preparaba los exámenes, pero no hubiera podido simultanear los estudios de Claro. música con los planes de ahora. Entonces sí lo pude hacer. ¿Y qué estudiaste por curiosidad? Pues yo hice musicología, o sea, Ah, empecé historia del arte para hacer la especialización de musicología y luego hice, pues eso, el piano con la música de cámara y wow. que era pues muy motivador también. ¿Y qué ha sido lo más...? Porque al final tú también leyendo tu biografía, tu currículum, has hecho cosas dentro de la música muy diferentes que has tocado un montón de palos. ¿Qué es lo que más te ha gustado hacer? ¿O qué Es, es el trabajo que más te ha gustado desempeñar? No sé, o algo que te haya gustado muchísimo, que haya sido una marca para ti. yo estoy en tres cosas al mismo tiempo. Pero claro, mi sensación es que todo forma parte de lo mismo y que en realidad es muy, muy Ujú. específico. Es decir, yo estoy en un conservatorio de grado medio formando músicos y personas, es decir, pues tanto me da que la persona que está estudiando conmigo vaya a hacer algo con esto o simplemente vaya a formar parte de su enriquecimiento personal mientras tenga ganas de hacer las cosas, es decir, formo pianistas y cantantes.
independientemente de lo que vayan a hacer. Luego, toco en concierto todo lo que se puede, con cantantes, con músicos profesionales, con estudiantes también en distintas formaciones. Y es decir, que llevamos esa música al escenario, la compartimos. Y luego está la variante más nueva y la más inesperada que es la radio. Estar en Radio Clásica en pequeñas ediciones, presentando ese repertorio de canciones líricas que tanto me gusta y eligiendo versiones, poniéndoselas a la gente y también contando sobre la canción. O sea, de algún modo, todo va de lo mismo, va de tocar y de contar. Ujú. Es como que se une todo ahí, ¿no? Has encontrado tu sitio, ¿no? Y has conseguido trazarte tu camino. Eso es súper, súper importante. Pero son eso, 3 vías de expresión de la misma circunstancia. Porque al final con los cantantes también voy a trabajar ese tipo de... Con los estudiantes de canto también trabajo esa música. Los únicos un poquito diferentes, claro, serían los niños y jóvenes pianistas. Con ellos trabajo el repertorio de solistas. Pero eso no significa que no se puedan lanzar dardos y mensajes al respecto de que ser pianista a lo mejor tampoco significa ser un pianista solista o soñar únicamente con ello, sino con todas las demás posibilidades que tiene. Claro que sí. Y Elisa, ¿cuál es el repertorio que más te gusta a ti y el que más les gusta a tus alumnos trabajar? Yo hago mucho lied alemán, o sea, mucha canción lírica alemana y me gusta mucho, pero claro, vivo en este país. Si yo quiero hacer conciertos aquí, a mí no me van a llamar para que toque La Bella Molinera, o sea, puede pasar, pero es más remoto eso que me llamen para hacer, pues, Antonio José, compositor de Burgos, que me llamen para hacer, a lo mejor, María de Pablos, compositora de Segovia. También hay una gran riqueza ahí y los españoles parece que estamos muy acomplejados con esto, con nuestras músicas, ¿no? Y la canción lírica de aquí también me gusta mucho y en los últimos tiempos, eso, el tema de compositoras que está ahora bullendo con Hiperviviente, toda sí, esa sí. fuerza, ¿no? Que tenemos tantos compañeros haciéndolo y están saliendo nombres, canciones y músicas, pues me tiene también totalmente ardiendo. El resto de la canción europea me parece maravillosa, lo que pasa es que, como decimos un amigo mío que es director por aquí, es que no nos da la vida para hacer toda la música que queremos hacer. Ojalá la pudiéramos hacer toda, pero no nos da. Buah, ya ves. Y Elisa, también quería preguntarte cuál es la mayor dificultad con la que te has encontrado en tu carrera. Y si alguna de las experiencias que has tenido ha tenido también relación con ser mujer. A nosotras nos pasa que nuestra dedicación como pianistas acompañantes es bastante, no es que sea tan nueva, pero somos menos y somos más invisibles que ellos. Claro, tú piensas una cosa muy sencilla, ¿no? El mundo del canto es este mundo de lo lírico, también tiene mucho de representación personal, de audiovisual, ¿no? Sí. Entonces, como dice Anne Lebosec, tu vestido es muy importante que no sea más elegante que el de la cantante que acompañas. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Es decir, puede llegar a pasar que una cantante prefiera un pianista hombre porque se le va a mirar menos en el escenario. Afortunadamente estamos hablando de una mentalidad que ya tiene muchos años, que las personas jóvenes y de nuestra generación pues muchas veces ya ni van a reparar en eso. Pero eso que puede parecer una tontería, como es eso, quitar importancia visual al cantante en el escenario, es lo que ha hecho que hayamos tardado más en llegar a donde estamos, ¿no? En junio hubo un pianista famoso alemán que había publicado su autobiografía hace unos meses. Yo la leí y me llevé el jarro de agua fría de que ese buen señor pensaba eso, ¿no? Que, bueno, yo formo en mi aula de pianistas, tanto a hombres como mujeres, y no acabo de ver que salgan tantas mujeres al escenario, ¿no? Y era como, pero usted no ha pensado en un detalle tan sencillo como este, ¿no? Como
como que del pianista acompañante se espera que sea un poquito más invisible y parece que si eres una mujer se te ve más, pues algo tan sencillo como eso puede estar cambiando las cosas. Y, pero claro, entonces en aquel momento yo dediqué un programa a las mujeres pianistas acompañantes Ujú. porque sabía que eran muchas, porque europeas hay un montón de ellas y porque en España tenemos una que en los años 30, María Rodrigo, estaba acompañando en giras internacionales al tenor más famoso del momento. Es decir, que decir eso era una forma también de querer falsear las cosas tal y como Ujú. realmente son, ¿no? Entonces este sería el mayor escollo, es casi más la mentalidad de la gente de otra generación que la nuestra. Yo lo tengo claro. Y por lo que estás diciendo de las generaciones, ¿has notado también a nivel pedagógico en los conservatorios que el canto, que la enseñanza del canto está variando un poco? Que no está tan, ¿cómo decirlo? Tan conservadora, ¿no? ¿Crees que Hay, se ha roto ahí un poquito la cáscara de huevo? en parte sí, es decir, claro, nosotras, la profesora de canto, Marta, y yo trabajamos sobre todo repertorio lírico, porque es la asignatura, ¿no? Es el canto lírico. Pero es verdad que muchas de las personas que vienen a estudiar con nosotras ya se han formado de otra manera, ya han cantado más tipos de música diferentes en las escuelas. Aquí en la escuela municipal nuestra hay moderno, por ejemplo. Es decir, que se puede seguir como un itinerario, aparte del canto clásico. Y claro, tener esto fragmentado a mí me da un poco de pena. Es decir, todo ayuda a todo. Y si alguien te dice que quiere cantar Gardel, pues ¿por qué no va a cantar Gardel? Quiero decir, todo forma la voz y la expresión y el encuentro de ese alumno con la música que quiere hacer. Es decir, cuantos más prejuicios se vayan rompiendo en ese sentido, mejor iremos todos. Claro, yo es que también viví eso, ¿no? Si quieres hacer lírico, no puedes hacer soul o no puedes hacer jazz. O sea, si tú quieres estudiar lírico y te quieres cantar así, no puedes hacer otra cosa. Entonces a mí me suponía un conflicto, ¿no? Es decir, es que igual yo puedo hacerlo todo, pero era como, no, no, no puedes, ya, pero es que yo sí que puedo, no, no, no puedes. Entonces a mí esas cosas sí que me causaban un poco al final de rechazo, es decir, me gusta mucho cantar lírico, disfruto muchísimo, pero esos prejuicios me rompen, ¿sabes? Mm, sí, yo creo que sí que están en ese sentido cambiando las cosas y también van a cambiar más. Otra cosa es que ahora mismo hay como un tapón, ¿no? Muy grande en el que hay, digamos que la pirámide poblacional de nuestro país está invertida, todos lo Ujú, sabemos, ¿no? Entonces, sí. de aquí a 7 a 10 años, no digamos 15, va a haber jubilaciones en masa en un montón de centros, ¿no? Porque hay una gran parte de la población que va a entrar en edad de jubilación. Si se hacen las reposiciones correctas y la gente joven que tiene ahora, que está acabando sus estudios entre 25 y 40 años, pasa a ocupar todos esos puestos en la enseñanza, bueno, en todas las cosas, porque va a pasar también con los hospitales, va a pasar también con todo este tipo, con todas las profesiones, el panorama puede cambiar muy deprisa, muy rápidamente, porque todas estas generaciones, eso que digo yo, entre 25 y 40, no son tan numerosos, no hay tanta gente de esa edad. Pero la mentalidad ya directamente no tiene nada que ver. Es otra. Mm, Y Elisa, voy a revisar algunas de las preguntas que tenía por aquí, porque al final hemos hecho como un resumen y yo ya me voy por otros lados. Ah, vale, Vamos, a donde vale, quieras ir. vale. Teníamos otra que me interesaba saber, que es si tuvieras que representar a través de un compositor o a través de un repertorio la época en la que estamos viviendo ahora, ¿cuál sería? Fíjate, tendríamos que hablar de un largo camino que supusiera como atravesar muchas penalidades durante un largo tiempo, sintiéndose uno aislado, solitario,
abandonado del mundo sin poder darle sentido a lo que nos pasa. Eso para mí sería el viaje de invierno de Schubert, las 24 tremendas canciones de ese sinsentido, ¿no? Que es tener la sensación de estar atravesando ese invierno emocional. Y psicológicamente yo creo que muchas personas están viviendo en estos días ese viaje de invierno por el aislamiento y la separación de los otros que produce esto. Ahora bien, claro, el mensaje del viaje de invierno es un poco triste, ¿no? Sería hermoso tener la sensación de que atravesamos ese invierno para que luego renazca la primavera de la vida que tanto estamos echando de menos. Elisa, ¿crees que evidentemente sí, ¿no? Pero que aprender música y aprender de los compositores es algo que debemos poner en un estadio alto en la educación? Yo estoy convencida de que necesitamos la música en uno de los estratos más altos, porque no es solo aprender música, es aprender de los compositores, de por qué llegan a las conclusiones que llegan, cómo aprendemos de ellos y cómo aprendemos de ellos para entender el mundo ahora tal y como es. ¿Crees que la música está donde le pertenece? ¿O cómo podíamos explicarle a la gente que necesitamos aprender música para ser mejores personas? Es un tema muy complicado porque en los últimos tiempos, y no creo que sea solo en los últimos, ¿no? Eh, en los años 20, en los años 30, la gente hacía música, se hacía música en las cafeterías, se hacía música en las casas. La difusión de lo que era hacer música era mayor que ahora. Era más Sí. habitual que alguien cogiera una guitarra y cantara, porque sí, sin grandes pretensiones, o que se cantara en una fiesta. Y sin embargo, después de ese inmenso agujero negro que supusieron aquellos años de nuestro país, ahora mismo, y en los que solo sé yo el concierto de Aranjuez y poco más, la música perdió su estatus y su papel en el mundo de la cultura, de tal forma que cualquier persona que va a una tertulia o a los medios y que necesita posturear de culto y necesita pretender que sabe de algo más de lo que realmente sabe, lo hace, lo hará y pretenderá saber más de lo que sabe, de literatura, de filosofía o de lo que sea, pero de música no. Si no sabe de música, postureará su analfabetismo musical delante de todo el mundo, sin complejos y sin pensar que se está perdiendo una parte importante de la cultura por ello. Eso es lo que me resulta más peligroso, ¿no? Eso no pasa en todos los países de nuestro entorno. Si tú postureas de culto, tienes que saber un poquito de todo. Y un poco de cine y un poco... Y nadie se podría permitir eso. Y eso solo pasa en nuestro país. Porque efectivamente hemos dejado que se cree ahí una brecha que, que no está. Y no haría falta muchísimo más que ocupar un papel el mismo que ocupan otros tipos de educación visual, plástica, cinematográfica, digo, en el sentido de la imagen, Sí. audiovisual, con que estuviera integrada en ese nivel sería suficiente, pero es que ni siquiera estamos ahí. Está totalmente fuera, tanto la han echado a patadas de la escuela, de la formación de los institutos, y dices, pero si es que así no puede ser, es decir, los chavales ya no ven la tele, ya no, las melodías que nosotros podíamos conocer como clásicas y tararear porque salían en el anuncio de no sé qué, tirararirari, ya no las conocen los chavales porque hay youtubers. Entonces, no hay un lugar por el cual les pueda venir la música, ni la clásica, ni en muchos casos otra tampoco. La música no les interesa tanto y eso es una pérdida grande porque tendrían que oír algo, lo que sea, tradicional, pop, pero no, o sea, la cultura auditiva no forma parte de la cultura en este país y así es muy difícil. Yo creo que quizás también han anulado lo que implica la dimensión de la música en su totalidad. La música no es solo sonido, es mucho más. Es lo que hay detrás de ese sonido. Hay mucho estudio, hay una ciencia detrás y creo que la han intentado meter debajo de la arena, ¿no? Y es como, esto no es importante, pero es todo lo contrario.
Ojalá podamos ir poco a poco introduciendo esto de otra manera, ¿no? Darle un giro. Hay sobre todo, lo más importante, lo que tiene como parte de expresión personal. De la misma Exacto. forma que cuando pintas, de la misma forma que Ujú. cuando escribes, pues cuando haces música también desinhibes una parte de ti. Exacto. Y hubo un momento bueno en el que se intentó integrar la música en todos los niveles de educación, allá por el 90 y tantos, Ujú. y luego se hizo el esfuerzo, ¿no?, de las escuelas municipales, que ya no eran el conservatorio con sus estudios reglados, sino dirigidas a todas las personas que quisieran aprender música, jóvenes, mayores, niños y ancianos. Lo bueno es que, aunque se han perdido los niveles educativos de la educación reglada obligatoria, no se ha perdido las escuelas. Y ahí es donde seguimos teniendo un pelín de ventaja, Mm, porque quien conoce eso, quien ha probado ese veneno, claro. el que lo probó lo sabe. Eso sigue ahí. El problema es acceder a las personas que no han tenido esa suerte, ¿no? ¿Cómo pones ese venenillo en las personas que no han tenido oportunidad de degustarlo en absoluto? Esa es mi pena, ¿no? Porque algunos descubrirán demasiado tarde que eso les gustaba o que podía haber formado parte de su vida. Realmente la música también es una función social, ¿no? Es algo que nos acerca, que nos hace, yo, vamos, lo vivo así, ¿no? Nos hace más humanos. Yo creo que es de lo poco que nos humaniza, el arte en general nos humaniza. Y es el probar eso debería ser casi obligatorio para que todos tengamos ese pozo, ¿no? Esa sensación. Sería muy bonito, claro, yo siempre digo, cuando la gente dice, en el conservatorio no hay sitio para todos los que quieran venir, y es como, pues qué pena, ¿no? Ojalá todos los niños tuvieran la oportunidad de probar un instrumento más o menos, o sea, el tiempo suficiente como para decidir si eso les gusta o no. Ojalá en las escuelas a todos los niños les pusiera un instrumento a la mano y se les dijera, vamos a probar, a ver hasta Ujú. dónde quieres llegar, si te gusta, si no te gusta. Y ya está, y con una buena experiencia, cambiábamos el país entero. Sí, totalmente. Cambiamos la conciencia, desde luego. Y ahora, Elisa, cambiando un poco de tercio, como estás ya en un estado de embarazo súper avanzado, me gustaría saber cómo casas tu profesión con la maternidad, con el embarazo. ¿Cómo casa esto? ¿Cómo lo A llevas? ver ¿Cómo qué lo pasa. vives? Bueno, quiero decir, lo vivo con expectación, con una cierta resignación anticipada también, observando lo que pasa en las personas del entorno, ¿no? Es decir, todas las personas que nos dedicamos a cuestiones artísticas, a menos que seamos artistas de primera fila que pagamos el alquiler con nuestra intervención en conciertos, que eso son muy poquitas, todas las demás tenemos que tener un trabajo que pague el alquiler y Ujú. nos dé de comer, Exacto. y además luego tenemos que tener el otro. En mi caso, como te comentaba, ¿no? Pues ese va como en dos vertientes. Va a ser difícil porque es prácticamente imposible que yo pueda conservar todo eso y atender a una criatura. Es decir, algo se va a caer porque la conciliación ahora mismo, tal y como está entendida en nuestro país, solamente consiste en quitarte la criatura de encima el tiempo que necesitas para producir. Y yo no quiero ser esa madre para mi bebé, claro. A mí me gustaría realmente que pues formar parte profundamente de la vida de mi niña. Y por tanto esa solución no va a ser para mí. Pues tendré que pasar por las jornadas extenuantes y agotadoras que definen todas las madres, sin ninguna duda. Si entre medias el activismo va permitiendo que las cosas cambien un poco más, estaría muy bien, pero ya hemos visto en estos tiempos, ¿no?, de la pandemia hasta qué punto lo que han hecho ha sido darse pasos atrás. Con el trabajo, estar las madres teletrabajando de 11 de la noche a 3 de la mañana porque por la mañana estaban con los niños, en fin, y cómo eso ha repercutido, ¿no? Por ejemplo, en publicaciones científicas, no recuerdo, una barbaridad, las mujeres como que, o sea, los hombres
publicaban más, han publicado más Durante este durante la tiempo. pandemia y las mujeres muchísimo menos, pero mucho. Dices, pero es que no podemos sostener la sociedad sobre lo de siempre otra vez más, ¿no? Y sí, por desgracia se está cayendo, porque no hay planes, no hay perspectiva de mejorar eso, ¿no? No tenemos lo que decimos, ¿no? La sociedad de cuidados en el centro como el eje, como lo más importante de nuestra sociedad, en torno al cual tendría que girar lo demás. No, en el centro hemos puesto la vida laboral Exacto. claro, y lo demás se tiene que adaptar y así ese modelo es insostenible. Pero ahí siguen, tirando con él. Sí. No, pero yo creo que además nos falta a las personas un cambio de perspectiva, ¿no? Porque al final, Elisa, te me has congelado. ¿Hola? Ajá, hola, Sí, ya está, ya está. ya he vuelto. Ya, lo que te decía es que creo que muchas veces, yo por lo menos, como experimentas una vida diferente al querer ser músico, ves un poco el panorama y la vida de otra manera. Entonces, intentar que la gente entienda que las cosas pueden ser de otra manera, que el trabajo puede ser de otra manera, es muy costoso. Entonces, no sé si me explico. Sí, Que es un, pero claro, que es un poco. sí, que es un poco hacerle entender a la gente que el núcleo este laboral puede ser otro diferente. Cuando tú no sé si a ti te ha pasado, cuando tú explicas a alguien, a mí me pasa, que soy músico, o sea, le salen chiribitas por los ojos y dicen, uy, entonces, ¿qué haces? ¿Tocas? Y con eso, ¿qué? Entonces, no entienden que tú estés trabajando de otra manera diferente a de 8 a 8 en un supermercado o en una oficina. Hacer algo que te gusta no es trabajar. Entonces, ahí hay una perspectiva con la que los músicos tenemos que luchar, porque incluso nosotros tenemos que pensar muchísimo más cómo organizas los bolos, tienes que llamar a los clientes, preparar repertorios, hacer publicidad. Y a veces no se entiende, ¿no? Pero por eso mismo, porque los músicos estamos en un lugar de la sociedad que no se nos ve, que es como, bueno, entonces lo que te gusta, pues ya está. Por eso te digo. Claro, ya tienes que estar encantado de la vida porque haces lo que te gusta. No, Bueno, además es como, no, pero ¿y por qué no estás en una oficina? ¿Por qué no haces lo que hago yo? ¿Por qué no estás en... no me acuerdo, creo que una persona me dijo una vez, ¿y por qué no estás trabajando de no sé qué? Porque soy músico, porque he estudiado no sé cuántos años y quiero ser músico y estoy intentando buscarme un hueco y hacer cosas de músico. No lo entendían, es como, no, tienes que trabajar, ¿sabes? Entonces a mí a veces ahora ya lo dejo pasar, ¿no? Pero es un reflejo de lo que la gente ve. Yo me imagino que al final es una masa que ve a los músicos de una manera muy concreta, ¿no? Y bueno, pues eso me apena realmente. hay un libro de David Graeber, que bueno, se llamará David Graeber, claro, porque es autor anglosajón, que es un gran... Él es un antropólogo, pero desvela muy bien las trampas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Él también era un militante anarquista. Murió el año pasado, fue una gran tragedia porque era una persona de 50 y pico, o sea, era una persona joven de la que se esperaban más libros y más revolución, porque cada libro que ha hecho realmente da en el clavo de lo que pasa. Y uno de sus libros se llama Trabajos de mierda, en el cual habla pues de esta paradoja, ¿no? Parece que si tienes un trabajo vocacional que te gusta, ya tienes que estar muy contento con eso. ¿Cómo vas a tener buenas condiciones laborales? ¿Cómo vas a pretender vivir de eso todo el tiempo? ¿Por qué vas a tener como el régimen de declaración de los músicos? Pues tú trabajas un día y te cuentan 20 porque no tienes conciertos todos los días, ¿no? Y para la gente eso que trabaja en trabajos horribles, grises y espantosos que anulan su capacidad creativa, que en muchos casos son trabajos inventados y poco productivos, nada reales en la sociedad, Ujú. esa gente es precisamente la que más presiona para que Exacto. las condiciones laborales no cambien y es como... es que desgraciadamente necesitamos a lo mejor más los otros trabajos, los vocacionales y enriquecedores,
porque son los más necesarios, porque son los trabajos de docencia, de atención a los niños pequeños, de cuidado de los mayores. Esos son los trabajos esenciales, ¿no? A lo mejor, pues supervisor de planta, pues no hace mucha falta, sino que el trabajo lo hace la gente que está trabajando en la planta. Pero tú te inventas esa especie de nivel medio que a la persona le frustra porque siente que su trabajo no es operativo, o que en muchos casos consiste en meter el dedo en el ojo al compañero y nadie se le ocurre que eso es a lo mejor lo que debería desaparecer y que lo que es necesario para la sociedad es el otro trabajo, ¿no? Y sí, esa es la paradoja que tenemos que vivir, ¿no? Y más que el trabajo, igual, Elisa, la perspectiva, ¿no? Porque al final es una manera de ver el sistema, de ver la vida, ¿no? O sea, yo reconozco que el sistema tal cual, a mí no me acaba de encajar muchas cosas. Hay cosas que son implantadas y, como decía, hablamos de la música, ¿no? La música es mucho más necesaria que otras cuestiones. Entonces, ¿por qué yo tengo que dejar de pensar que la música es innecesaria? Porque tengo que hacer otra cosa que se supone que está dentro del sistema en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos ahí en la lucha, ¿no? Por lo menos en la toma de conciencia de esto. Y bueno, es lo que hemos elegido, ¿no? También estar formando parte de esto. Fíjate, cuando yo iba con Pilar Vázquez, que es una cantante con la que yo he trabajado un larguísimo tiempo, íbamos juntas al gimnasio. Y había veces pues que era como que hablábamos pues de todo lo que había que hacer, ¿no? Pues, oye, pues hay que escribir a fulanito que tenemos el concierto en Coruña, tú te encargas de no sé qué, oye, ¿qué te parece si llamo yo a no sé quién? Hay que mandarle el currículum, ¿qué vamos a preparar de esto? Tal. Y aquellas conversaciones en la cinta del gimnasio o en el vestuario cambiaban la mentalidad de la gente que iba al gimnasio. Y veían que éramos, pues eso, unas chicas normales, que estábamos allí haciendo nuestra tabla de ejercicios y no éramos unas raritas ni unas frikis. Bueno, frikis sí, vale. Pero vamos, que no éramos unas repelentes con las que no se pudiera hablar y, sin embargo, pues eso, que teníamos en ese sentido un enfoque diferente del que puede tener otro tipo de trabajador, ¿no? Y yo creo que eso enriquecía. Y a tus amigos les enriquece que tú seas músico y que hables de tus circunstancias, a la gente que te conoce. Es decir, vamos cambiando el mundo Depende. así. Sí, pero depende de en qué círculo te muevas, porque hay veces que es todo lo contrario, que si te mueves en un círculo en el que todo el mundo está en una onda muy diferente a la que estás tú, te sientes peor. Quiero decir, que hay gente que directamente no puede tolerar que tú seas diferente, que tú tengas un trabajo diferente, que tú tengas una vocación. Entonces, también es ver, vale, pues igual mi sitio es otro, tengo que buscar un sitio donde encaje mi manera de ver el mundo. Que no todos los entornos están preparados para nutrirse. Yo por lo menos me he encontrado con situaciones parecidas, ¿eh? Pero precisamente los intolerantes, las personas intolerantes son los que más necesitan ver la diversidad. O sea, no nos podemos extraer de la sociedad, ¿no? Las personas a las que más les cuesta muchas veces son los que más necesitan ver cosas diferentes y las van a ver pues porque tendrán hijos o tendrán amigos o tendrán... Y al final no se pueden cerrar los ojos a la diversidad. Una cosa es tu discurso y otra cosa es lo que ves, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que, pues eso, ser músicos y raritos y tener una jornada diferente, pues es una forma de educar a esas personas en la diversidad como cualquier otra. Pues Elisa, con esto vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer tenerte aquí y de verdad una suerte también conocerte. Oye, yo estoy encantada de que hayamos tenido sí, este momento de encontrarnos, además a partir de algo como era, sí, una cuestión totalmente distinta de la música Uh-huh. y que por otro lado estaba relacionada y que nos haya dado la oportunidad de compartir con las otras personas, ¿no? También con las que hemos estado en el curso y
y por supuesto de conocernos nosotras también a nivel personal. Exacto. Y bueno, y de ver que al final pues estamos en el mismo proceso y en el mismo camino. Si te parece, guárdame ratitos y haremos más charlas, igual de cosas más específicas o de otras cuestiones. Aunque ya Claro, sé que estás a punto ya, pero bueno, resérvame un huequito, yo te iré molestando con cosas. será un placer. Baby, and if it's gonna ride, then you